grasas que van a provocar más daño vascular. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta embolia grasa o embolia de tejido de la embolia grasa? Vamos a hacer preparación de los tejidos en cortes por congelación. Estos tejidos se someten a una temperatura de menos 20, 30 grados en los famosos criostatos. Ahí se someten y se sacan estos tejidos congelados, se cortan en el microtomo y se tiñen así sin ningún proceso como se preparan los tejidos normales, que se ponen al formol, se ponen al silor, se ponen al alcohol. Entonces ahí se podría diluir los fragmentos de grasa, ¿no es cierto? Y nosotros queremos ver la grasa dentro de los vasos sanguíneos, por eso es que no se coloca al formol, no se coloca al silol, al alcohol. Directamente se agarran estos tejidos y se someten a temperaturas a menos 20, 30 grados de temperatura. Se los congela y después se los corta en el criostato y se tiñe directamente con Sudán 4 para ver estos glóbulos de grasa. Y vamos a ver estos glóbulos de grasa distribuidos en toda la microcirculación de los pulmones. ¿Sí? Así se hace el diagnóstico del, de la embolia grasa. Bien, esa es la explicación de la embolia grasa. Entonces, fragmentos de grasa, fragmentos de médula ósea que viajan por la microcirculación y que se alojan generalmente en la microcirculación de los pulmones, y el diagnóstico se hace con tinciones especiales de Sudán 4 y con cortes de congelación. ¿Sí? Ahora veremos la embolia gaseosa. ¿Mm? La embolia gaseosa es la presencia de masas espumosas de gas o de aire. Entonces nosotros vamos a ver masas de aire, masas de gas dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, estas masas de aire, de gas, que están dentro de los vasos sanguíneos, van a obstruir el flujo sanguíneo. Y si hay obstrucción del flujo sanguíneo, por supuesto que nos va a causar lesiones isquémicas a nivel distal. Esas son las embolias gaseosas. Un ejemplo de embolia gaseosa, por ejemplo, no sé si han visto en algunas películas cuando quiere matar a una persona y que no cause ningún síntoma, signo a nivel externo, les inyectan en jeringas aire. Entonces ahí tenemos émbolos de aire, ¿no es cierto?, que están dentro de los vasos sanguíneos, y eso va a provocar lo que se dice la embolia gaseosa. ¿Mm? Y causar lesiones isquémicas distales. ¿Cuáles son las características? Para producir efectos clínicos en la circulación pulmonar es necesario un volumen mayor de 100 ml de aire. Ahora pueden ser las causas intervenciones obstétricas también. Por ejemplo, una intervención obstétrica puede haber una embolia gaseosa. Ustedes saben muy bien que cuando se desprende la placenta, inmediatamente se desprende la placenta, los vasos sanguíneos uterinos se tienen que cesar inmediatamente. Y a veces estos vasos sanguíneos no se cierran inmediatamente y permiten que entre aire a esos vasos sanguíneos, y eso nos va a provocar las embolias gaseosas. ¿Sí? Eso con relación a los a, la, a las intervenciones obstétricas. En las laparoscopías también podemos tener que en estos vasos sanguíneos que están abiertos y no se cierran rápido, entonces pueden entrar aire a los vasos sanguíneos y darnos embolas gaseosas. Las lesiones óseas de las paredes torácicas también. Ahora bien, ¿qué es el síndrome de descompresión? El síndrome de descompresión está ligada a la embolia gaseosa
El síndrome de descompresión se produce cuando una persona experimenta un descenso brusco de la presión atmosférica. Generalmente esto se ve en los buceadores, aquellas personas que bajan a profundidades en los mares. Entonces hacen un descenso brusco de la presión atmosférica. ¿Mm? Entonces ahí tenemos, hay una respiración de aire a alta presión. ¿Sí? Se disuelven cantidades importantes de gas, especialmente el nitrógeno en los tejidos y en la sangre. Si después asciende demasiado rápido, el nitrógeno se desprende de estos tejidos y se forman masas espumosas de nitrógeno que viajan junto con la sangre. Por eso es que los buceadores tendrían que ascender lentamente para que esas masas espumosas de nitrógeno se puedan desprender y se puedan diluir. Pero cuando ascienden rápidamente, no le dan tiempo a que estos masas de nitrógeno se desprendan y se disuelvan. Mm. Por lo tanto, no le dan tiempo a eso, se forman las masas espumosas de nitrógeno que viajan junto con la sangre, eso se llama embolia gaseosa. Eso se llama también enfermedad por descompresión. Hay la enfermedad por descompresión en forma aguda que podemos explicar siendo que se forman rápidamente las burbujas de gas en los músculos esqueléticos y en los tejidos de soporte de las articulaciones y causan bastante dolor. Esa es la enfermedad por descompresión o enfermedad de los buceos forma aguda, donde se forman rápidamente burbujas de gas, de nitrógeno, que se depositan en los músculos esqueléticos, en los tejidos de soporte a nivel de las articulaciones, y son los que te causan mucho dolor. Y la forma crónica se llama enfermedad de los cojones, donde los émbolos de gas en el sistema esquelético causan necrosis isquémica. En el agudo solamente causa dolor, en cambio en la forma crónica ya causa isquemia. ¿Cuál es el tratamiento? El síndrome de descompresión de la forma aguda se introduce en una cámara con presión suficientemente alta para forzar la disolución de las burbujas de gas y después se somete a una descompresión lenta que permite la reabsorción gradual de los gases de nitrógeno. ¿Es cierto? Se tiene que reabsorber gradualmente esos gases de nitrógeno y que no se vuelvan a formar las burbujas obstructivas. Así se hace el tratamiento. Otro tipo de embolia es la embolia de líquido amniótico. Esta embolia del líquido amniótico se caracteriza por la presencia de líquido amniótico o tejido fetal en la circulación materna. ¿Y cómo llega el líquido amniótico y el tejido fetal a la circulación materna? Es una complicación que se presenta durante el parto o durante el desprendimiento de la placenta. Entonces, estos vasitos uterinos que tendrían que cerrarse inmediatamente no se cierran, se mantienen abiertos y el líquido amniótico con fragmentos de líquido amniótico, fragmentos de tipo fetal, ánugo, por ejemplo, van a llegar a la circulación materna por estos vasitos abiertos que no se cierran inmediatamente. Y esos componentes del feto, el líquido amniótico, el ánugo, todo eso va a ir circulando en la sangre materna. Se llama embolia del líquido amniótico. Es una complicación que se presenta durante el parto o posparto inmediato. Corresponde al 5% de las causas de mortalidad materna en todo el mundo. Gracias a Dios que no es frecuente esto, esta complicación. ¿Ah? Pero esta complicación presenta 80% de mortalidad. Cuando tenemos un caso así, es
es muy difícil, es casi muy posible de que esa mujer va a terminar perdiendo la vida. Tiene un 80% de mortalidad. Mm. ¿Cuál es el mecanismo de la embolia del líquido amniótico? ¿Cuál es el mecanismo? Hay un desgarro de las membranas placentarias o ruptura de las venas uterinas. Entonces, estas se rompen, no se, o de lo contrario, no se cierran inmediatamente, que se desprende, por ejemplo, la membrana, la placenta, y se mantienen abiertas y eso permite que el líquido amniótico y tejido fetal penetren en la sangre materna. Y de esa manera, todos los componentes del líquido amniótico y el tejido fetal va a llegar a la microcirculación pulmonar materna. ¿Mm? Entonces, si llega a la microcirculación pulmonar materna, ¿cuál va a ser la sintomatología? En una crisis inicialmente va a haber una disnea brusca y grave. Aparece, qué sé yo, al segundo día. La mujer, después de haber tenido al bebé, está bien y al segundo día, al tercer día, empieza a tener disnea, que puede ser de instalación brusca y muy grave. Entra en una cianosis, en shock, ¿sí? Seguida de alteraciones neurológicas. Y esas alteraciones neurológicas, cefalea, convulsiones, coma y muerte. Si sobrevive a esta crisis inicial el paciente, puede presentar edema pulmonar, coagulación intravascular diseminada y posteriormente muere. Esa es la sintomatología de la crisis de la embolia del líquido amniótico. Es muy poco frecuente, pero cuando se presenta en la madre tiene un 80% de mortalidad y cursa con esos síntomas. Disnea, ¿no es cierto?, de instalación brusca, grave, va a entrar en cianosis, en shock y con alteraciones neurológicas que es cefalea, convulsión, coma y muerte. ¿Cuál es el mecanismo de la muerte por líquido amniótico tejido fetal? Escúcheme, los líquidos, los componentes del líquido amniótico activan bioquímicamente a los factores de la coagulación y a los componentes del sistema inmunitario innato. ¿Mm? Ese es el mecanismo de la muerte por líquido amniótico, que los componentes del líquido amniótico activan bioquímicamente los factores de coagulación. Entonces, por eso es que entramos a la coagulación intravascular diseminada, es la formación de trombos de fibrina en la microcirculación. ¿Por qué? Porque se activan, ¿no es cierto?, todos los componentes del sistema de la coagulación, donde se van a formar pequeños trombos de fibrina en la microcirculación. Esa es la coagulación intravascular diseminada. Y también va a haber activación de los componentes del sistema inmunitario innato. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones no son por obstrucción de los vasos sanguíneos pulmonares, es por la lesión alveolar difusa que se presenta en los pulmones. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la embolia del líquido amniótico? Siempre es un diagnóstico por autopsia. En la autopsia, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver en la microcirculación pulmonar de la madre, vamos a encontrar dentro de esos vasos sanguíneos pequeñitos de los pulmones, vamos a encontrar células escamosas desprendidas de la piel del feto. Vamos a encontrar lanugo, vamos a encontrar grasas de Vermix y mucina. Entonces, cuando nosotros encontramos todos esos componentes, decimos que son restos del feto, ¿no es cierto? O del líquido amniótico. ¿No? Y luego tenemos el edema de pulmón, hay lesiones alveolares difusos y trombos que se desprenden fácilmente, ¿sí? Trombos de fibrina, perdón. Aquí están los trombos de fibrina por la activación del sistema de la coagulación. Bien, hasta aquí vamos a llegar sobre lo que es los émbolos.
La miércoles vamos a hacer infartos, ¿sí? Que sea poquito, pero después de los infartos vamos a entrar al shock, a la coagulación intravascular diseminada y espero terminar todo el programa del segundo parcial el día miércoles. Y si no, lo vamos a terminar el próximo sábado. Yo creo que el miércoles terminamos todo el programa para el segundo parcial. Bien, muchachos, nos vemos el miércoles a las 6 de la